Bueno, y después del Corazón de Neón de la Orquesta Mondragón y de haber escuchado el tema de los higos de Fasnia, pues nos vamos a seguir con otro tema. En este caso vamos a hablar con Desiree Aguirre, que es abogada, que es madre de un chico, de un alumno de formación profesional adaptada, ¿no? Y que el otro día estábamos hablando y tiene ideas interesantes pues para mejorar el funcionamiento de esa FP. Vamos a saludarla, que yo creo que está por ahí, por la zona de Arafo. Buenos días, Desiree. Buenos días, Javier, y buenos días a todos los que nos están oyendo. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, Desiree, tú eres madre de un alumno de aula de FP adaptada, ¿no? Pero que tú ves que en la FP adaptada, que luego, si te parece, mejor que también que comentes un poco qué es eso de la FP adaptada, porque mucha gente a la que estamos llegando a lo largo y ancho del archipiélago canario, pues quizá mucha gente no sepa qué es eso de FP, posiblemente sí, pero FP adaptado, ¿cómo es? Cuéntanos un poco. Bien, pues FP adaptada, formación profesional adaptada, es aquella modalidad de escolarización que se le ofrecen a los alumnos que vienen de secundaria a más de 16 años, pero que tienen necesidades específicas de educación. Cuando nuestros hijos y nuestras hijas han terminado, tienen ya la edad de 16 años y vienen de un aula en clave, o bien, como es el caso, por ejemplo, de mi hijo Álvaro, que ha estado incluido en un aula ordinaria en la ESO hasta sus 16 años, pues ¿qué hacemos con estos chicos? O sea, ¿qué hacemos con estos chicos? Hay dos posibilidades para que sigan hasta los 21 años que está estipulado que se pueda seguir estudiando y aprendiendo. Pues hay dos posibilidades, o bien en un aula en clave, en un instituto, o bien dentro de lo que es la formación profesional, pues decimos adaptada justamente porque son alumnos con necesidades, como digo, de específicas de educación y necesitan apoyo necesitan atención a la diversidad. Entonces, los alumnos que llegan a la formación profesional adaptada, pues tienen perfiles de lo más variopinto. Mi hijo, por ejemplo, tiene autismo. Pero ahí recaban perfiles diferentes. Lo que sí es verdad es que hay un elemento común y es que necesitan apoyo. Estamos dentro de la atención a la diversidad, estamos formando a chicos y a chicas para que se formen en un empleo el día de mañana, como cualquiera, pero de una manera adaptada. Es la parte específica, por decirlo de alguna manera, la parte específica de la formación profesional. Vale. Eso es formación profesional adaptada. Vale. Sobre el papel me parece interesante el tema. ¿Qué oferta educativa se le ofrece? Por ejemplo, tu hijo, por ejemplo, Álvaro, digo tu hijo como puede ser cualquier otro que tiene, tu hijo tiene autismo, ¿no? Sí, correcto. Vale. Mi hijo tiene autismo y por ejemplo, y se va es la mejor manera a través del ejemplo. Mi hijo quiere ser bien camarero, bien cocinero. Esa es la rama que yo como madre sé que es lo que le gustaría hacer. Sin embargo, la oferta educativa se reduce en formación profesional adaptada en dos ramas nada más. O sea, a mi hijo no le están dando la posibilidad, empezamos por ahí, ¿no? No le están dando la posibilidad de ser lo que quiere ser ni de elegir. En formación profesional adaptada hay dos ramas. Ellos disfrazan tres, pero en realidad son dos ramas. O auxiliar de jardinería y viveros y demás, o sea, lo que es jardinería, o auxiliar de administrativo, de documentación, que esas dos ramas son las que pueden elegir cualquier alumno que se acerque a la formación profesional adaptada. Ya estamos limitando el poder de elección y el poder elegir aprender y el formarse para un empleo posterior. Y estás hablando de Desiree, perdona, en tu zona, digamos, de influencia en el centro de tu hijo. O esas cuatro, porque por ejemplo en otros lugares en el sur hay algo también de peluquería, y lo que yo no sé si en la zona tuya es exclusivamente de administración y de... Y de jardinería. Aquí, por ejemplo, en el Menseya Caimo, que es el instituto de referencia en el que cursamos, está el módulo de jardinería y viveros.
pero ya por ejemplo para hacer la otra especialidad me tengo que desplazar a Santa Cruz, por ejemplo, es lo más cercano. No es ¿Te por refieres a la zona, administrativa? estamos hablando de oferta de educación, o sea, Sí, no sí. hay... Sí, pero por ejemplo ahí, ¿te refieres cuando dices que tienes que irte, por ejemplo, a la zona de Santa Cruz? Si buscaras la opción administrativa. Claro, exactamente. Vale. Lo que no no hay recursos, o sea, no hay posibilidad de ningún, de camarero o de cocinero, que es lo que mi hijo, por ejemplo, quiere hacer. Cuando sí lo hay, no hablando de formación profesional adaptada, sino formación profesional en general, tienen como 24 o 25 ramas, he llegado a contar, o sea que la comparativa ya yo pienso que hay discriminación totalmente, porque se están perdiendo profesionales, porque cada vez los chicos están más preparados. Date cuenta que ha habido un aumento considerable de chicos y chicas que con sus trastornos del desarrollo, con el perfil que traigan, gracias a la detención temprana, al diagnóstico temprano y demás, están preparados para aprender una profesión, o sea, y para lanzarse al mundo y para poder tener un trabajo. Sin embargo, no hay recursos en la consejería. Pero también me da la impresión de lo siguiente, es decir, que me da la impresión de que como que cubrir el expediente de alguna manera, ¿no? Para decir que está reflejada la FP adaptada, pero que en realidad es tan pobre lo que se le oferta, que es tremendo. Por ejemplo, lo que estás comentando, tu hijo Álvaro le encanta el tema de todo de cocina y toda esta historia, ¿no? ¿Cómo es posible que viviendo del turismo, teniendo todo lo que tenemos nosotros aquí con respecto al turismo, que todos giramos en torno a él, cómo es posible que no exista una FP adaptada en alguna rama turística? Exactamente, Javier, porque mi hijo está perdiendo oportunidades y la sociedad está perdiendo oportunidades, porque mi hijo sería un excelente camarero, un excelente auxiliar de cocina, lo que fuere. Entonces estamos siendo ninguneados de alguna manera, porque hay un aumento de población, de alumnado que requiere otra formación y no se están dando recursos. Los chicos y chicas compañeros de Álvaro en concreto, muchos están pues obligados porque tienen que hacer algo, pero no les gusta la jardinería. Esto no puede ser. Eso no puede ser. Una persona tiene que formarse, aunque sea con más habilidades o con menos habilidades en aquello. Uno tiene que elegir poder elegir lo que es. Entonces, este es el problema principal, pero vamos más lejos aún. Ya estamos dentro del módulo de jardinería, estamos aprendiendo una profesión, y ahora tampoco hay recursos, no se nos están dando los recursos necesarios, porque tenemos este año el problema en SIE, Mensei Acaimo, que tenemos un profesor para 10 alumnos con diversidad funcional, con muchos con discapacidades. Entonces, estamos pidiendo a gritos a gritos y a través de escritos, una forma de decirlo, pero sí, formalmente, a través de varios escritos a la Dirección General de Formación Profesional, que nos den un auxiliar educativo para que nuestros hijos puedan aprender, porque necesitan apoyo. El apoyo que necesita este tipo de perfil, este tipo de alumnado, es tan, lo digo visualmente, es tan necesario como para que una silla de ruedas, una rampa para una silla de ruedas, es el acceso a la formación, al conocimiento. Entonces necesitamos auxiliar y nos estamos viendo muy desoídos por parte de la administración. Ya llevamos 2 meses de cursos desde el principio pidiendo un auxiliar educativo, algo tan sencillo como eso, y estamos siendo desoídos totalmente, y es muy frustrante que nuestros hijos se les estén violando sus derechos de esta manera, cuando después la atención a la diversidad se marcan tantos y se hacen para la foto, como decimos. Es increíble el agravio comparativo. Claro, verdad. Mira, Desiree, es que te estoy escuchando y es que realmente me imagino que le pasará lo mismo a nuestros oyentes, ¿no? Vamos a ver, los chicos que, digamos que con más problemática en ese sentido, o de los más problemáticos que tienen,
por su déficit y tal. Resulta que la única alternativa que le ofrecen, ¿no?, es, por ejemplo, el tema de la jardinería, ¿no? Es que a mí me da la impresión de que como si se hubiesen organizado de una manera que es como para mantener hasta llegar hasta los 21 años, ¿no? Como hay que mantener, hay que como que ponerlo en el plan y tal, pero realmente no se le ofrece unas alternativas interesantes, y luego tampoco dentro de la que no te queda otro remedio que cogerla, sí o sí, porque no hay otra, ¿no? Claro, tenemos que tampoco lo que tenemos, en esa, tampoco en la esa... administración, documentación, tenemos lo que tenemos, pero es que ya nos metemos en jardinería y tampoco tenemos el apoyo que necesitamos. Es que es muy frustrante porque nuestros hijos tienen derecho. No es una cuestión de que se estén pidiendo limosna, siempre lo digo, pero no estamos pidiendo algo que no sea nuestro por derecho. Claro. Ahora que está cambiando toda la mirada hacia las personas con discapacidad, que tenemos que incluirlas, porque no es que tengamos que incluirlas, es que están incluidas en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. Hablamos de diversidad, hablamos de esa diversidad funcional, que el otro día tú me comentabas que había un artículo donde se recoge eso ya por ley, ¿no? Que me lo comentabas, ¿no? Sí, no solamente la atención a la diversidad está perfectamente en la normativa recogida, con lo que nosotros, con lo que la normativa dice, no nosotros, sino los ajustes razonables. O sea, todas las ratios, toda la normativa, de alguna manera hay que, porque esa es la manera de atender a la diversidad. Cuando alguien necesita ajustar la realidad necesita algún apoyo para poder llegar al mismo sitio donde llega una persona que no tenga discapacidad. Estos son los ajustes razonables, esto es lo que la normativa recoge y lo que no se está aplicando, porque un auxiliar educativo no es nada del otro mundo, entra dentro de esos ajustes razonables. Claro. Es un tema de recursos, es un tema de voluntad de la administración, y es un tema que tenía que ver, no tenía por qué ser motivo de reivindicación ni de lucha como lo está haciendo. Tendría que estar desde luego en una sociedad civilizada como la que pretendemos y en un estado de bienestar como el que creemos tener, debiera estar esto más asentado y no ocupar la preocupación de los padres y madres. Es más, no solamente es el derecho a la educación, que esto es lo fundamental, sino que existe aquí, en este caso concreto, un peligro, un riesgo que están corriendo nuestros hijos. Porque un profesor solo con 10 alumnos con distintas discapacidades y distintas diversidades, en el uso, por ejemplo, como es la jardinería, que tienen unas prácticas que usan pues maquinarias típicas de jardinería, pues desbrozadoras, biotrituradoras, no sé, pues podan, una serie de herramientas y maquinarias que entrañan un riesgo y que nuestros chicos están acudiendo diariamente con un solo profesor para 10, cuando la atención que necesitan, si cabe, es mayor. Entonces, esto es otro elemento a tener en cuenta que hemos puesto en nuestros escritos para la Dirección General, y esos escritos no han sido contestados. Las citas que se ha pedido a la directora general tampoco ha sido atendida. De un mes llevamos ya esperando por esa cita en concreto y por los escritos 2 meses, y esto es inaudito. Esto desde luego que duele a las madres. Claro. Y ese silencio administrativo, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con los auxiliares educativos? Porque hace unas semanas también salía un problema con una alumna en el IES de San Miguel, también pedían un auxiliar educativo o algo así, no sé exactamente el caso. Claro, que se requerían apoyo. Pero se requería. Pero es que están pidiendo, es que lo que ustedes están pidiendo, vamos a ver si es que tienen el derecho. Antes comentaste tú el tema de los derechos, no que estés pidiendo nada, es que Exactamente. ¿no? Claro. Exactamente. Y de un auxiliar, pero tan difícil es que no me lo explico. No es difícil si es una cuestión de recursos, y entonces el criterio que nos hacen llegar, no formalmente, por supuesto, porque esto no puede ser formalmente, el criterio que nos hacen llegar de la consejería es que si hubieran problemas motóricos, que si hubiera motóricos, la consejería sí daba, o sea, sí está más justificado. Esto
de verdad, a los madres y a las madres y a los padres de personas, por ejemplo, con autismo, con otro tipo de trastornos del desarrollo, esto revuelve por dentro. O sea, dentro de lo que es las necesidades de apoyo de la discapacidad, no hay que estar repartiéndonos las migajas. Por favor, con todos nuestros respetos hacia las dificultades motóricas, si se necesita ahí, también se necesita aquí. Y hay que estar, la respuesta educativa tiene que estar donde esté la necesidad, con independencia de cuál sea esa necesidad. Entonces hay que cambiar criterios, hay que cambiar miradas y hay que actualizarse, hay que ser coherente con lo que uno proclama, porque a toda esta, al principio de curso, existe una nota de prensa en la página oficial de la Consejería, donde por parte de la Consejera de Educación se dice que se va a dotar de justamente profesional adaptada, se va a dotar de la figura del educador, allí donde se necesite y demás, unas cuestiones que quedan muy bien en el papel, pero que a la hora de dar el recurso cuando se está pidiendo a gritos, se están desoyendo. Esta es la realidad que estamos viviendo. En este país tendría que pasar algo, que Dios no lo quiera, ¿no? Y entonces sería cuando esa respuesta viene, ¿no? Algo que ocurra. Parece que tiene que pasar algo para que se tomen las medidas. Por ejemplo, yo sí recuerdo escucharlo y de leerlo en la prensa que habían tomado una serie de medidas en San Miguel, pero cuando ya había ocurrido algo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, esa prevención primero no se hace, ¿no? Y yo también noto que quizás falta una fluidez de información entre los propios padres, no solamente de tu centro educativo, sino de alguna manera son como una especie de células, pero que no hay una unidad, una uniformidad, que la gente sabe exactamente qué está ocurriendo. Los padres necesitan tener contacto unos con los otros, saber qué hay, ¿sabes? Me parece a mí como que se queda demasiado cerrado y no fluye hacia otros lugares que quizás tengan el mismo problema. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Los padres sufrimos mucho en solitario. Toda la escolarización de nuestros hijos con dificultades en la educación, ¿no? Con discapacidad o con diversidad. Sufrimos en silencio porque la mirada hacia la discapacidad ha cambiado, pero aún es un tema cultural también que tenemos que cambiar profundamente. O sea, hace muchos años que hijos con discapacidad estaban no tenían acceso ni siquiera a la formación, sino que tenías que tenerlos en un cuarto lo más limpio posible, intentar que fueran lo más educados posible, y con eso era suficiente. Esa es una realidad totalmente contraria a lo que hoy día estamos viviendo, gracias a que hemos avanzado mucho, pero aún queda muchísimo más por avanzar. O sea, nuestros hijos son parte de nuestra realidad, de nuestra formación, de nuestros empleos, y tenemos que apoyarlos, sí o sí. Sí, está claro. Fíjate, Desiree, que eso que tú estás comentando, que tampoco hace un siglo que sucedía y que estaban como tú antes lo estabas dibujando, ¿no? Sin relación y metidos en ese cuarto limpio, como tú definías, ¿no? Y luego se pasó y empezó un avance que evidentemente se ha avanzado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hablar los términos como integración, ¿no? Hablamos de la integración. Luego siguió el paso adelante, el tiempo pasó y se hablaba de inclusión, ¿no? Y de inclusión, y ahora ya está en boga el término de normalización de la vida, ¿no? Normalización, pero claro, todo eso conlleva, hay que irle dando cuerpo a todo eso, ¿no? ¿Sabes? Y entonces tenemos que, sí, hablamos de inclusión, pero hay que fomentar las cosas, hay que tener recursos para eso, ¿no? Recursos, tema de recursos. Y recursos hay, Javier, recursos hay. Y la administración lo único que hace es gestionar y repartir esos recursos, nada más. Pensemos que tienen los mismos derechos que otros alumnos. Exactamente. Hablamos de derechos, no de pedir aquí. No estamos mendigando. Mendigando, claro. ¿Sabes? Exactamente. Esa es la realidad que estamos viviendo los padres. Mira, ¿y qué piensan hacer entonces con respecto a ese silencio administrativo?
Pues te digo, lo que hemos hecho es, como te digo, desde el principio del curso, esos 2 escritos, uno primero desoído, uno segundo advirtiendo de que también si ocurre algo va a ser responsabilidad de la administración, por cuanto tenemos hasta temor de mandar a nuestros hijos a que estén con máquinas y tal sin la debida atención. Y al ser desoídos una y otra vez hemos iniciado pues una campaña de difusión para buscar apoyos, ¿no? Es verdad, y tengo que decir que, por ejemplo, la concejal del ayuntamiento, la concejal de educación del ayuntamiento de Güímar se ha puesto en contacto conmigo interesándose por el tema para hacer un seguimiento. Finalmente el inspector de zona, después de 2 meses y después de hacer mucho ruido en los medios de comunicación, sí ha levantado ese teléfono y se ha comprometido a hacer un seguimiento, pero dejándonos claro que no es el servicio que decide si da o no da el recurso, pero comprometiéndose, como no puede ser de otra manera, a hacer un seguimiento al tema, porque cualquiera que entra en ese aula y ve la realidad, ve lo que se está diciendo, lo que estamos contando aquí, Javier, se percata de la necesidad. Nadie nos quita la razón, nadie. Lo que pasa es que quien tiene que decidir no termina de decidir, claro, ¿no? Y el tiempo pasa, porque son 2 meses, pero el tiempo son un día detrás de otro, un día detrás de otro, un día detrás de otro. Y la solución la queremos ya, ¿no? Bueno, pues también hemos acudido al diputado del común y hemos solicitado que se abra un expediente, se ha abierto un expediente a trámite para ver si la administración actúa correctamente o no en este caso, y está el expediente abierto. Y bueno, cuántas medidas vamos a tomar, cuantas medidas sean necesarias, porque nosotros los padres y las madres, yo porque soy portavoz de además la totalidad de primero y segundo de jardinería de Nuencey Caimo, entonces no vamos a cejar, no vamos a ceder, y vamos a tener que hacer lo que sea, pero son nuestros hijos y no hay un motor más potente que la necesidad de un hijo con discapacidad para poder conseguir algo, poder luchar por algo. O sea, que vamos a hacer lo que sea necesario. Está claro. No, yo pensando también incluso para el propio profesorado, porque también se verá que, ya me dirás, con la ratio de los 10 alumnos, tampoco puede trabajar como puede, ¿sabes? Porque claro, sí, está mediatizado con todo el tema, ¿no? Se ven bastante apurados. Bastante apurados. El centro mismo ya desde el año pasado solicitó un personal que tenían 8 alumnos, tenían 8 y no 10, porque este año con la incorporación de 2 más ya es insostenible. Pero desde el año pasado ya pidieron y nada, desoídos también. Ya. Y este año han vuelto a solicitarlo por su lado. Estamos de la mano, o sea, si es verdad que la lucha encarnizada por parte de los padres va más allá de lo que puede hacer el propio centro, que al fin y al cabo, pues la consejería es la consejería y el centro es el centro. Lo piden, no se los dan, pues lo siguen pidiendo y ya está. Nosotros sí tenemos en nuestra mano más herramientas, y es la de la lucha activa, la reivindicación. Ya. De cualquier manera, vamos a ver si nos ponemos en contacto también con la consejería, a ver si investigamos y a ver si sacamos algo en concreto. Desiree, gracias por haber estado con nosotros, por haber expuesto esa problemática de justicia, de auténtica justicia, de derechos, como no puede ser de otra manera, y ya vamos a seguir ese caso a ver qué tal, ¿vale? Pues muchas gracias, Javier, de verdad, por habernos cedido este espacio y poder darnos voz, que es muy gratificante cuando nos sentimos tan desoídos por la administración. Muchas gracias, Javier, y gracias al Rompeolas. Gracias, buen día, adiós, chao. Bueno, pues vamos a ver si se va solucionando el tema. Vamos a intentar contactar también nosotros con la consejería a ver qué es lo que pasa. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos con la orquesta.